Bueno, vamos directo al grano. Hoy vamos a desglosar una herramienta súper fascinante que sacó Google llamada Notebook LM. Y lo que hace que valga la pena analizar esto a fondo es cómo toma todos esos materiales educativos tradicionales. Ya saben, esos textos estáticos que a veces pueden ser un poco planos y los transforma en experiencias súper dinámicas e interactivas. No estamos hablando de un simple buscador inteligente, es literalmente un asistente virtual de investigación y análisis. Vamos a ver exactamente cómo esta tecnología está cambiando las reglas del juego tanto en el aula como en el estudio por cuenta propia. Para organizarnos un poco, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. Primero, vamos a ver qué es esto del copiloto de IA. Segundo, sus funciones principales para el aula. Tercero, cómo aplicarlo en la práctica. Y cerramos con un concepto clave, cómo esto es un andamiaje y no un reemplazo. Empezamos con el punto número 1, el copiloto de IA, o lo que podríamos llamar un jardín vallado para la educación. A ver, el contraste aquí es la clave de todo el concepto. Normalmente cuando pensamos en los chats de IA tradicionales, es como enfrentarse a todo el Internet de golpe. Es un océano de información infinita donde todo se mezcla. Pero con Notebook LM, la cosa cambia por completo. Funciona estrictamente con los documentos que uno le da. Puede ser un PDF, unas notas de texto o hasta un video de YouTube. Y punto. Al cerrar el sistema de esta manera, se crea un entorno de muchísima confianza porque la inteligencia artificial solo conoce, de forma exclusiva y perfecta, el material que nosotros decidimos cargarle. Y esto es vital porque resuelve uno de los dolores de cabeza más grandes de la inteligencia artificial hoy en día, las famosas alucinaciones. Básicamente es cuando la IA se inventa datos o te da información falsa, pero te la dice con una seguridad absoluta. Obviamente, en el mundo académico esto es un riesgo gigantesco. Pero claro, al limitar a la máquina para que solo responda basándose en fuentes que un docente ya revisó y aprobó, ese riesgo prácticamente desaparece. O sea, podemos interactuar con la información con una tranquilidad total, sabiendo que todo viene de ese material oficial curado. Pasamos al segundo punto, las funciones principales para el aula y cómo transformamos ese contenido estático. Entonces, ya confiamos en el sistema. ¿Qué pasa cuando subimos nuestros materiales? Ahí es cuando empieza la magia. Inmediatamente la plataforma te genera una guía de estudio automática, te arma preguntas de comprensión que son ideales para armar exámenes, te crea un glosario de términos clave que funciona como un diccionario al instante y te da resúmenes estructurados. Todo esto es oro puro para entender cuál es la tesis principal o qué está argumentando el autor, sin tener que perder horas y horas tratando de organizar toda la lectura inicial. Pero esperen, que esto se pone mejor. Para mantener el rigor académico, la herramienta te da citas directas. ¿Qué significa esto? Que cada vez que la IA responde algo, incluye unos pequeños enlaces numerados. Haces clic en uno de esos números y te lleva exactamente al párrafo del documento original de donde sacó la información. Es brillante para fomentar el pensamiento crítico, porque hace que todo sea 100% rastreable. Aquí nadie tiene que crearle a ciegas a la máquina. La evidencia la tenemos literalmente a un clic de distancia. Ahora, hagamos una pequeña pausa. Frente a tanta lectura y texto, es súper válido preguntarse: ¿qué pasa con quienes prefieren el aprendizaje auditivo? Porque, seamos sinceros, no todos procesamos la información escrita igual de bien. Y aquí es donde encontramos la función más sorprendente y hasta un poco futurista de toda la plataforma. Resulta que después de subir los materiales, la IA agarra todo ese texto denso y lo convierte en una conversación de audio. Así es, genera dos voces de inteligencia artificial que se ponen a debatir de forma súper dinámica los temas clave de esos documentos. Es como tener un programa conversacional generado al instante sobre cualquier tema complejo. Imagínense poder repasar para un examen de camino a la escuela, o cómo esto hace que el contenido sea súper accesible para personas con dificultades visuales. Es un avance absolutamente monumental. Bien, vamos al punto 3, las aplicaciones didácticas. Es decir, ¿cómo llevamos la funcionalidad de todo esto directamente a la vida académica diaria? Para quienes planifican clases, el poder de síntesis de esta herramienta es una locura. Imagínense esto, suben unos 20 artículos súper complejos y simplemente le dan este comando. Crea una estructura de clase de 40 minutos que relacione estos textos de forma lógica. Y ya está. En cuestión de segundos, algo que normalmente nos tomaría horas de estar cruzando datos y organizando apuntes, se convierte en un esquema sólido y listo para usar. Es una ayuda gigantesca para digerir volúmenes enormes de información rapidísimo. Por el lado del aprendizaje individual, la dinámica también cambia por completo. Al compartir una libreta digital, los estudiantes pueden interactuar directamente con el texto y preguntar cosas como: «Oye, no entiendo el concepto de la página 5, ¿me lo puedes explicar con una analogía simple?». Básicamente, la plataforma se transforma en un tutor personal disponible las 24 horas, resuelve dudas súper específicas y, lo mejor de todo, sin que nadie sienta el menor temor de hacer una pregunta.
Y ojo que la cosa no se queda en lo básico, llega hasta la investigación profunda. Si uno sube sus propios apuntes de investigación, la plataforma puede empezar a encontrar conexiones entre diferentes autores o señalar información que falta en un proyecto en curso. Literalmente actúa como un espejo impecable del proceso cognitivo de quien está investigando y revela patrones o vacíos que a simple vista podríamos pasar por alto totalmente. Llegamos a nuestro último punto, el número 4. Andamiaje, no un reemplazo. Vamos a hablar de ese gran cambio pedagógico. Después de ver todas estas funciones súper automáticas, creo que es vital entender la filosofía de fondo. Hablamos de un andamiaje pedagógico, o sea, una estructura de apoyo que facilita una comprensión más profunda, pero, y eso es importantísimo, no piensa por la persona. NotebookLM no viene a reemplazar la lectura atenta, y definitivamente no es un atajo para evitar el esfuerzo intelectual. Pensemos en los andamios de un edificio. Están ahí para que los constructores lleguen más alto de forma segura. Bueno, esta herramienta hace exactamente lo mismo. Sostiene a quienes aprenden para que alcancen niveles de análisis que por sí solos les costarían muchísimo más esfuerzo. Al final del día, el verdadero objetivo de todo esto es recuperar nuestro tiempo. Si la inteligencia artificial puede encargarse del trabajo pesado de buscar el dato, hacer el resumen y definir los conceptos básicos, el tiempo valioso que pasamos en el aula se puede usar para lo que de verdad importa. Hablo de debates reales, análisis profundo y la creación de nuevas ideas. Y eso nos deja con una reflexión súper interesante. Si ya no tenemos que gastar toda nuestra energía simplemente encontrando y organizando datos, ¿cuál es el nuevo límite de la profundidad que podemos alcanzar en nuestras discusiones? Un pensamiento fascinante para cerrar nuestro análisis de hoy. Nos vemos en la próxima.